Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en Bienestar y Mujer. Yo te voy a enlazar con la doctora Jennifer Montoya Silva, cirujana oftalmóloga en alta especialidad en microcirugía de segmento anterior, con también alta especialidad en estrabismo. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Bere. Qué gusto escucharte, verte por vía Zoom. Y bueno, mucho que nos llama la atención de este tema es cómo es que detectamos este padecimiento, doctora. Bueno, el paciente que tiene retinopatía diabética clásicamente se presenta a la consulta con baja visual, pero a veces no necesariamente va a haber mala visión, sino que en ocasiones presenta estas manchas, puntos, va a haber como moscas volantes, algo que nosotros en oftalmología, por ejemplo, llamamos escotomas, que son ciertas áreas que están como más oscurecidas en el campo visual. Entonces, y bueno, esto añádele que muchas de las veces se le puede agregar, por ejemplo, catarata, glaucoma. Hay muchos padecimientos en el paciente diabético que le pueden bajar la visión, pero la retinopatía diabética es la más importante porque es la principal causa de ceguera irreversible en el paciente que es activo, que es joven y que es económicamente activo. Ok, esto no tiene que ver entonces nada con la edad, con lo que nos estás diciendo, doctora. No, la retinopatía diabética no tiene que ver propiamente con la edad, tiene que ver con la diabetes. Es un daño microvascular que finalmente nosotros sabemos que el paciente diabético va a presentar daño pues a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel ocular es frecuente. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen algún grado de retinopatía diabética, por ejemplo, después de los 15 años de diagnóstico. Ajá. Entonces, por eso digo, algunos mucho antes o algunos incluso desde el momento del diagnóstico. Entonces, por eso cobra tanta importancia. Es algo que vemos todos los días. Los oftalmólogos, no nada más los que ven retina, sino todos los oftalmólogos vemos retinopatía diabética todos los días. Que esto es algo, yo no sé, pero tuve un familiar diabético muy cercano, mi tía, y bueno, ellos le diagnostican la diabetes y lo primero es obvio la insulina, le dicen que va a tener la piel seca, que se va a marear, pero nunca le informaron que exactamente hay una parte de la vista. Yo no sé si actualmente, doctora, esto se lo hacen saber al paciente que va a tener un problema en la vista. Exactamente. Tienen la obligación, tanto el médico general como el médico familiar, de decirle a los pacientes cuáles son las consultas que deben de tener preventivas, ¿no? O sea, la medicina preventiva antes de que el paciente tenga algún tipo de sintomatología asociada al padecimiento. Entonces, se dice, por ejemplo, que la diabetes, bueno, no se dice, está en las guías de práctica clínica, que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 debe ser revisado al momento a los 5 años de diagnóstico. Sí, que la diabetes tipo 1 es la que se da en pacientes jóvenes, ¿no? Que tiene que ver más con una enfermedad autoinmune. Sí, y el paciente que tiene diabetes tipo 2, ese paciente debe revisarse en el momento de diagnóstico y de ahí realizar valoraciones oftalmológicas de forma anual. Ok, Jenny, bueno, y si ya está avanzado esta parte, y hay una operación con láser que es mucho más segura para el paciente. Okay. El tratamiento con láser en el paciente diabético es frecuente, lo hacemos con mucha frecuencia. Sin embargo, es un tratamiento que solemos hacer ya cuando la retinopatía diabética está avanzada. Digamos que hay dos tipos de retinopatía en el paciente diabético, el que nosotros llamamos no proliferativo y el que llamamos proliferativo. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa podemos darle seguimiento hasta cierto punto. Si vemos que en determinado momento se vuelve una retinopatía diabética proliferativa, entonces el paciente tiene más riesgo de ceguera por complicaciones asociadas. Y son los tipos de retinopatía que tienen que tratarse ya sea con láser o con medicamentos intraoculares. Ok, perfecto. Y una vez que haces esta operación, que fue una de las preguntas que nos hicieron, ¿regresa el problema visual o sí va a tener un avance considerable el paciente?
Hay el objetivo del tratamiento con láser definitivamente no es curar, no es curar la retinopatía diabética, como por ejemplo los hipoglucemiantes para el paciente diabético o la insulina no curan de la diabetes, ¿no? La controlan. Entonces, en el caso del láser para el paciente que tiene retinopatía diabética, no es un tratamiento que sea curativo, es un tratamiento que a lo que ayuda es a evitar la progresión, porque los pacientes que tienen retinopatía diabética pueden desarrollar hemorragias masivas, hemorragias muy importantes en la cavidad del ojo, desprendimientos de retina y algo que se llama glaucoma neovascular. Muchas veces el paciente que tiene glaucoma, que no se asocia a diabetes, dice, bueno, pero ¿cómo si yo no soy diabético, no? Hay muchos glaucomas que no tienen nada que ver con el paciente diabético, pero cuando el paciente diabético tiene glaucoma, quiere decir que su enfermedad está muy, muy, muy avanzada, particularmente, o específicamente hablando de esto que es el glaucoma neovascular. Ok, y otra pregunta que hice empezando el programa. Hay muchas dudas ahorita sobre la parte de la vacuna y una de ellas decían, yo sufro de diabetes y tengo un problema de la vista. Si me inyectan la vacuna, ¿voy a tener alguna reacción? No, tanto la CDC, que son los centros como de control de enfermedades y los que regulan todas estas indicaciones y contraindicaciones para el uso y la aplicación de la vacuna, como otras instituciones, ya sea de cualquier tipo de vacuna, ya sea Pfizer o Moderna o la que esté disponible, han establecido ciertas indicaciones y contraindicaciones para la aplicación. Y por supuesto que el hecho de ser diabético no es una contraindicación, al contrario, debemos de saber y conocemos todos que tanto el paciente diabético como el paciente hipertenso son un grupo o población de riesgo. Entonces son los que, además de los pacientes de edad avanzada, que son la otra población, deben de buscar una pronta aplicación de la vacuna. Ok, perfecto, sí, porque también hay muchas dudas y bueno, ya sabes que la información se dice mucho, pero también se desinforma. Oye, Jenny, para terminar esta entrevista, ahorita con lo de la pandemia, ¿te ha llegado más gente con problemas de la vista por parte de la diabetes por el consumo de mala alimentación y de azúcares? Fíjate que no. Okay. Al menos yo, porque yo manejo práctica privada y bueno, además estoy en una institución. Sin embargo, la institución en la que laboro es un hospital COVID. Entonces dejé de ver oftalmología pues desde que empezó la pandemia. Y en mi práctica privada también nosotros como oftalmólogos, muchos de mis colegas hemos tratado de disminuir el flujo de pacientes. Ahorita están las cosas mucho peor que antes. Sí. Entonces no he visto pacientes que tenga yo que tratar, pero estoy muy segura de que este confinamiento ha hecho que muchos de nuestros pacientes se hayan descompensado. Y claro, pues lo vamos a ver después, cuando se reactive la consulta, cuando podamos estar mejor, que esperamos que sea en algún momento, en los próximos meses. Seguramente vamos a ver mucho paciente descompensado. Entonces, yo les recomiendo, a lo mejor quien puede estar escuchando esto que tenga algún paciente o algún familiar con diabetes, pues ahorita que estamos en esta situación muy difícil, pues probablemente si no hay necesidad, pues no someterlos al riesgo de estar en una clínica, un hospital donde evidentemente va a haber una mayor concentración de contagio, ¿no? Pero sí que tengan la conciencia de que al momento en el que se tiene que recuperar todo esto de las valoraciones en los pacientes que lo requieren, que tienen que darle seguimiento. Porque pues vemos muchos pacientes que desafortunadamente ya nos llegan muy tarde. Oye, acabas de decir algo y está terminando. Bueno, ya terminó el programa, pero te le voy a robar un minuto a Cris. Estás en hospital COVID, decías, ¿ya te tocó la vacuna, Jen? Por fortuna, sí, ya. Ok. Qué bueno, sí, porque justo terminamos también antes de tu entrevista este tema, entonces me da mucho gusto que ya tengas la vacuna y bueno, pues lo que acabas de decir, estamos en la fase más crítica y tú como especialista, porque no es que seas oftalmólogo, eres doctora y estás en uno de los hospitales de COVID y los tenemos que cuidar, ¿verdad, mi Jen? Sí, claro, mucho estuvo como no se supiste en los últimos días de que vacunaron un oftalmólogo. Ay, sí, bueno.
Sí, bueno, yo soy oftalmóloga y ya me vacunaron, pero bueno, la cuestión es que muchos de los especialistas que no somos ni intensivistas, ni neumólogos, etcétera, estamos en área COVID, es decir, sí estamos frente a frente a la enfermedad, ¿no? De que nos ponemos nuestro traje de pandemia, pasamos visita, Claro. vemos placas, tomografías, gasometrías, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud no podría enfrentar este problema solamente con los pocos especialistas, digamos, que tienen esta subespecialidad. Entonces somos muchos, no nada más los médicos generales, ni los intensivistas, ni los neumólogos, sino somos muchos los que estamos al frente y pues bueno, por fortuna ya muchos de nosotros ya nos pudimos vacunar. Pues me da mucho gusto, Jen, ya aparecieron tus redes sociales en pantalla. Ese ya te presenté también al inicio nuestra plataforma médica donde ya pueden hacer una cita directamente contigo. Y bueno, pues ya espero pronto tenerte aquí en el foro y si no próximamente otra entrevista porque quedaron muchas cosas en el tintero, doctora. Sí, hay muchas cosas que platicar. Bueno, pues muchas gracias, doctora Jenny. Es un placer como siempre tenerte aquí a través de Conéctate en Línea. Muchas gracias por la invitación. Cuídate mucho. Tú también.